todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Volvemos con la saga de las religiones. Realmente hace ya mucho que la dejamos un poquito abandonada y quiero volver. Vamos a hablar del hinduismo. Van a ser 2 vídeos, quizá hagamos alguno más, pero en principio van a ser 2. Y esto debemos considerarlo como una continuación de la religión védica. Un vídeo que hace ya bastante tiempo hicimos en el canal y que dejo un enlace para que podáis verlo. No vamos a repetir la misma información 2 veces, por lo cual empezaremos este vídeo en el momento en el cual terminó el anterior, el de la religión védica, a partir del periodo védico. Termina el periodo védico en pleno periodo brahmánico. Y a partir de ahí es cuando retomamos la historia y empezamos a explicar lo que es la religión hindú. Bien, la religión hindú se suele asegurar, una afirmación que suele hacerse, que es la más antigua de las religiones supervivientes hoy en día. Y podríamos considerarla así siempre que consideremos todo un conjunto con la religión védica. Yo personalmente no lo considero. ¿Por qué? Porque las diferencias que hay entre la religión védica y el hinduismo son enormes. O sea, si ya eran grandes entre el principio de la religión védica y su final, pues ya entre la religión védica y el hinduismo actual, pues no es que sea una gran diferencia, es que es un abismo. Por lo cual yo no lo considero. Yo considero que sería una de las más antiguas, pero estaría, su comienzo sería aproximadamente siglo VII, VIII, antes de nuestra era. Por poner un ejemplo comparativo, pues sería como decir que el cristianismo tiene muchos milenios. Y no, yo lo considero que es de hace 2000 años, porque no considero que la antigua religión hebrea sea la misma religión que el cristianismo, aunque estén relacionadas, o el cristianismo haya nacido del anterior. Bien, es, para que lo podáis entender. Hoy en día nos llega a Occidente una imagen de una religión hindú bastante distorsionada con lo que es la realidad. Para empezar, cuando uno ve documentales sobre el hinduismo, siempre nos muestran un tipo de hinduismo. Y, por ejemplo, se suele decir que en el hinduismo hay un dios creador que se manifiesta de diferentes formas, ya sea con la forma de Brahman, Vishnu o el dios que toque. Sería, una forma en la que la maya, lo que es una ilusión, en el cual el Dios creador se manifiesta y nos llega a nosotros. Esto, como digo, esto no es exactamente así. Tiene su parte de realidad, es quizá bastante mayoritario, sobre todo hoy en día en la India, pero no es del todo cierto, tiene su parte de marketing. Y la cuestión es que el hinduismo no es una religión, es un conjunto de religiones muy diferentes entre sí. No podríamos comparar, por ejemplo, lo que podría ser el cristianismo en sus diferentes formas, incluso con el mormonismo o incluso con el islam. O sea, hay más diferencias entre muchas de las religiones hindúes que entre el islam y el cristianismo. O sea, las diferencias pueden llegar a ser tan grandes. Lo que sí es cierto es que, aparte de tener un origen común, tienen una serie de características comunes, pero dentro de la religión hindú nos encontramos con religiones que son monoteístas completamente, religiones que son politeístas completamente, otras que son monistas, que sería esto que he dicho, que sería un dios creador que se manifiesta a través de otros, o que los humanos lo interpretamos, lo vemos a través de la maya, como digo, pues de diferentes formas, según la naturaleza que el dios quiere expresar. El hinduismo en estos momentos pues atraviesa una especie de complejo en el cual se mezcla una especie de prosperidad y una especie de crisis. Me explico. Cuando uno ve las cifras de crecimiento del hinduismo, pues uno puede asegurar que es una religión en pleno auge. Sin embargo, esto es una lectura un tanto engañosa. Y me explico. Lo que es el número de hinduistas ha crecido de una forma increíble. O sea, ha pasado... es que año a año aumenta en millones el número de creyentes en esta religión. Pero no es porque tenga una fuerza, prosélita
o atrayente para conseguir nuevos adeptos. Lo que ocurre es que la población de la India y de algunos de los países en los que es una religión mayoritaria, pues que crece de forma, digamos, que no se puede soportar de una forma increíble. La India, por ejemplo, en los últimos 50 años ha pasado de tener 400 millones de habitantes a tener ya más de 1.300. Entonces, obviamente, si la mayor parte de su población es hindú, pues la religión ha crecido mucho. Pero los propios pensadores hinduistas saben que su región tiene una serie de problemas, digamos, una especie de crisis actual de identidad y cual está evolucionando. Pero no quiero adelantarme, vamos a seguir paso a paso. Volvamos al periodo brahmánico. Nos encontramos pues, a principios de la primera mitad del primer milenio antes de nuestra era, y que fue donde lo dejamos, donde dejamos el vídeo de la religión védica. ¿Qué nos encontramos en la India? Nos encontramos las castas, acordaos, las 4 castas. Están los brahmanes, están los yatrillas, los vaillas y los sudras. O sea, los sacerdotes, los políticos, los artesanos y por último la mano obrera, el pueblo más llano y menos preparado. En este periodo la casta brahmánica tiene un control absoluto, se ha enaltecido su figura hasta llegar a igualar o superar a los mismos dioses. O sea, tienen un control de la vida del pueblo con una mano férrea y despótica absolutamente, en el cual pues esto produjo una especie de caldo de cultivo de malestar que fue aumentando con el paso del tiempo. Ya se llegó a un punto que el pueblo no podía ejercer la religión, solo podían ejercerla los brahmanes. Era una cosa realmente espeluznante. ¿Qué ocurre? Pues que en este caldo de cultivo empiezan a aparecer distintas religiones, en el cual destacan 2, el jainismo y el budismo. Y sobre todo este segundo, pues empieza a tener un gran éxito, porque no requiere digamos, de una casta sacerdotal. Simplemente cualquier persona puede meditar y hacer una espiritualidad de forma individual. Esto lleva al brahmanismo a una profunda crisis, hasta el punto digamos, que el poder político llega a caer en manos del budismo cuando el emperador Asoka y todo lo que es ese imperio. Entonces el hinduismo reacciona por un lado de forma violenta, y recuperan el poder, pero por otro lado también de una forma de reforma religiosa. Tanto el jainismo como lo que es el budismo les afecta mucho, tienen una serie de cambios, y a partir del siglo VI, V, IV antes de nuestra era, pues se producen todos estos cambios. Aparecen, por ejemplo, dioses con formas zoomorfas, o sea, con cuerpo de humano y cara de animal, sea de mono o de elefante, como el famoso dios Ganesha. Y también aparecen nuevos textos sagrados, y también es la época en la que empiezan a aparecer los avatares de los dioses, como puede ser Rama o Krishna, del dios Vishnu. También aparece en esta época el tantrismo, que es una especie de filosofía religiosa en el cual irá ganando presencia tanto en el hinduismo como en el budismo a lo largo de un milenio y medio. Uno de los principales cambios que se producen en la religión es, por ejemplo, el cambio de la trinidad de dioses muy importantes. Recordemos que en la religión védica la trinidad importante eran Indra, Agni y Surya. Sin embargo, en este nuevo periodo, estos dioses son sustituidos en importancia, son relegados, y entra una nueva trinidad de dioses, que serían Brahma, Vishnu y Shiva. Y su correspondiente consorte femenina, que sería, en el caso de Vishnu, sería Lamski, o también llamada Parvati, según la forma que adquiera, y en el caso de Shiva sería la diosa Kali, que según, digamos, la zona, la religión hinduista concreta, puede ser benéfica o puede ser una especie de demonio, según el momento. Y estas diosas adquieren un poder, una influencia y una importancia increíble, sobre todo en el tantrismo. Este también es el periodo en el que surgen las Upanishads. Las Upanishads surgen quizá incluso un poquito antes, en el periodo brahmánico, y que los tengo, estas son las Upanishads. Son una serie de enseñanzas que realmente están bastante bien,
son las que empiezan es el comienzo del cambio, digamos, de todas estas reformas religiosas que como digo, se producen. Después se produce a lo largo de todo el primer milenio, pues una evolución, y es donde se desarrollan los Puranas. O sea, los textos llamados Puranas se desarrollan a lo largo de todo el primer milenio hasta el siglo XI. Es un cambio, digamos, en el hinduismo que ya ha dejado de parecerse en absoluto a la religión védica y se parece bastante más a lo que nosotros hoy en día conocemos como el hinduismo. En el siguiente milenio de nuestra era, pues se producen una serie también de cambios que vienen sobre todo influenciados por la llegada, digamos, al encuentro con el cristianismo y sobre todo con el islam. Tanto el cristianismo como el islam influyen de forma bastante clara en el pensamiento hinduista y sobre todo por la importancia, como digo, que va adquiriendo el tantrismo en lo que es el rito y el día a día, en lo que es la religión. Y así llegamos hasta el siglo XIX, en el que surge una necesidad de una nueva reforma, una modernización de la religión y de sus creencias, porque aparecen corrientes que se centran más en recuperar la importancia de lo que eran los textos védicos. También la ciencia empieza a acorralar al hinduismo, porque el hinduismo había formado una serie de creencias y una cosmología que tenían que ver con lo que era la naturaleza del universo. Y los descubrimientos científicos pues chocan frontalmente con estas creencias que claramente pues quedan superadas. Entonces, como digo, en el siglo XIX se empieza a producir una nueva reforma que lleva a que se abandone un poco lo que es el rito, quizá lo que son los textos, para centrarse más en lo que es la filosofía y la metafísica de lo que es las religiones hindúes. Y las historias de los textos pues adquieren un carácter más simbólico. Siguen teniendo su importancia, siguen leyéndose, pero de una forma más simbólica, no tienen la importancia que tenían antes. Y así llegamos a lo que es la mitad del siglo XX, en el cual se produce pues un surgimiento de lo que es el pensamiento nacionalista hindú y se vuelve un poco a recuperar lo que es todo lo que es la literatura. Hay un crecimiento increíble de la literatura y digamos, una necesidad de expandirse y de dar a conocer lo que es la identidad de la India a través de la religión, y se hace una especie de mezcla de política y religión que llega hasta nuestros días. Por lo cual, pues vemos cómo ha habido una evolución desde el periodo brahmánico, en el cual la casta brahmánica se había exaltado a sí misma hasta un punto absolutamente de equipararse a los dioses, llegando a afirmar que había dos principios, digamos, en el universo, que uno era Dios, el Brahman, y otro era la propia casta brahmánica. Hasta ese punto bien llegado. Y hubo una evolución hasta lo que es hoy en día, en el cual se ha recuperado un poco la esencia de los Vedas, todos los textos que digamos, han sido importantes a lo largo de 2 milenios han adquirido un carácter más simbólico, y ahora hay un resurgimiento de nuevos autores, de nuevos gurús, maestros, que digamos, enseñan y se centran más en lo que es la filosofía y la metafísica de sus creencias, de sus muchas creencias, porque como digo, son muchas y múltiples. Volviendo a lo que son los dioses, pues según el Padma Purana, Vishnu sería el dios principal de lo que es la Trinidad, el Trimurti, lo que es la Trinidad hindú. Es el creador, el preservador y el destructor del universo. Cuando Vishnu decidió crear el universo, pues se dividió en una forma creadora, que sería Brahma, y después se adquirió la forma destructora, una forma destructora que sería el dios Shiva, y una forma de protectora que sería el mismo, como Vishnu. En lo que se refiere al pueblo, a lo que es el culto, siempre han tenido mucha importancia, han sido muy célebres lo que son los avatares de Vishnu. Tanto Krishna, que ha sido el más importante a lo largo de los siglos, como Rama, que hoy en día será incluso más venerado. Hoy en día existen, digamos, dos dioses que tienen realmente más importancia en la India. Uno sería Rama, como digo, que es un avatar de Vishnu, y el otro sería Ganesha. Ganesha es muy muy popular. Ganesha es el dios de la sabiduría, es este dios con forma de cabeza de elefante, que digamos, ha adquirido en los últimos años pues mucha popularidad. Y dentro de las diosas, curiosamente, Kali es posiblemente la más
popular y la más conocida, sobre todo, como digo, a través del tantrismo. Más cuestiones. Pues vamos a ver, la cosmología hindú. Existe, digamos, un calendario dentro de las creencias que desarrolla el hinduismo, pues está el calendario hindú, que ya está extinto, el cual estaba constituido por 4 eras, 4 yugas, como los llaman. En la era actual, pues sería en la Kali Yuga, que sería como la era de la destrucción, que se inició, según las creencias hindúes, en el año 3102 antes de nuestra era. Por lo tanto, en el año 2018 pues estaríamos en el año 5120. Este sería el año actual según este calendario. Y todavía nos quedaría muchísimo de esta era, porque los 4 yugas, para que os hagáis una idea, tienen un periodo que sería un gran yuga, que de 4.320.000 años, imaginaos. Eso sería una gran yuga, una gran era, que después se va repitiendo. Las eras serían el Sata Yuga, que sería la era de la verdad, fue la primera, que duró 728.000 años, en el cual en esa época los humanos vivían muchísimo, aproximadamente, el promedio de vida era de 10.000 años, según su creencia. Después estaría la segunda era, el Dwapara Yuga, que duró 1.296.000 años, en el cual el periodo de vida medio del ser humano era de 10.000 años. Después está la tercera era, que duró 864.000 años, y ya el promedio de vida de los humanos era de solo 1.000 años, hay que ver, pobrecitos, que según su creencia solo vivían 1.000 años, y que conocen como la Edad de Bronce, aunque obviamente no tiene nada que ver con las eras y con lo que es el conocimiento actual de la historia humana. Y por último, como ya he dicho, el Kali Yuga, que empezó hace en el año 3102 antes de nuestra era. Estaríamos en el año 5120, en cual, según la creencia hinduista, al comienzo de este periodo del Kali Yuga, los humanos viviríamos a una media de 100 años. Y seguimos reduciendo esa cantidad. De todos modos, no nos debemos preocupar demasiado del final de esta era, porque la era debe durar unos 432.000 años. O sea, imaginaos lo que queda, según la creencia hindú, la historia de esta era antes de que llegue, digamos, una última encarnación de Shiva y, digamos, sobre un caballo blanco, pues acabe destruyendo a los impuros y salvando a los justos. Esto obviamente tiene una influencia cristiana, como digo, se fue desarrollando durante el primer milenio y ya había estado en contacto con el cristianismo. Ya para terminar, pues vamos a aclarar cuáles son, digamos, los textos que son sagrados en el hinduismo. Por un lado tendríamos los 4 Vedas, que ya mencionamos y ya hablamos de ellos en el vídeo de la religión védica. Después estarían los Upanishads, son los que he mencionado en el libro este. Y después están los Itihasa. Los Itihasa pues serían las epopeyas del Ramayana y el Mahabharata. Mahabharata pues es un libro inmenso, súper grande. Yo no me lo he leído entero, lo confieso, solo he leído trocitos. En el cual pues está el Bhagavad Gita y están los Vedinas y otros. Y después están los Puranas, los 18 Puranas que se desarrollaron a lo largo de los siglos tercero, cuarto hasta el siglo XI. Esos son los textos sagrados del hinduismo, aunque después ha seguido habiendo muchísima literatura y a partir sobre todo del siglo XX. 19-20 ha habido muchísima nueva literatura que se ha ido incorporando, e incluso no ha parado de evolucionar. Siguen saliendo sectas, por ejemplo, en algunas de las religiones hindúes, pues al propio Jesús lo consideran un avatar de Krishna. Y los Puranas pues son textos que se hicieron a lo largo de los siglos, esto que digo, y tienen muchas contradicciones entre sí. Realmente en algunos te ponen a los dioses, te dan unos nacimientos, unos dioses, en otros te dan otros diferentes. Pues son historias completamente distintas, son bonitas de leer, son como epopeyas, cuentos, son realmente hermosos, no están nada mal. Yo he leído unos cuantos y son realmente bellos de su lectura, pero son muy diferentes a lo que normalmente entendemos en Occidente como libros religiosos, cosas como son. Y bueno, ya hemos explicado la historia, hemos explicado su evolución, la teoría, la cosmogonía y en líneas generales el hinduismo. Pero realmente falta la parte más importante del hinduismo, que es en qué creen los hinduistas. Pero como ya el vídeo se ha alargado mucho, como dije al principio, lo dejaremos para una segunda parte. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo, nos vemos en el siguiente.
Chao. Esperaremos hasta mañana a mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!